Bueno, entonces estamos en lo que es el call center y lo que es la atención telefónica. Entonces ya vimos las pautas que se deben hacer para contestar una llamada telefónica por medio de un call center, también de un celular, porque hay personas que manejan sus propios negocios y también lo hacen por el celular. Entonces, primero es la frase de cortesía: buenos días, buenas tardes. eh, el nombre, el motivo de la llamada, hacerle como una cortesía al cliente, cómo se encuentra en este día. Se le explica todo el tema que le vamos a exponer y al final le decimos gracias por haber atendido mi llamada, que tenga un excelente día. Entonces las llamadas o la estructura de las llamadas en el call center o en la atención telefónica es el antes: definir los objetivos de mi llamada, contar con la información necesaria relacionada al tema a tratar. Durante el saludo, asegurarme la disponibilidad del cliente. Entonces yo no soy dueño o la dueña del tiempo del cliente. Exponer el motivo de nuestra llamada. Definir más expectativas de manera explícita. Verificar la comprensión de la información recibida, asegurarnos de haber cumplido nuestros objetivos y agradecer. El después es enviar un correo con el resumen de la conversación y realizar el seguimiento del tema tratado. Recordemos que en los grandes call centers hay un coordinador o un operador que les está escuchando todas las llamadas. Cuando se atiende un call center siempre va a haber la calificación, ¿no? Entonces nos van a calificar. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Ahí me están escuchando bien, Adriana? Dígame. ¿Me está escuchando bien? Sí, señora. Bueno, Estoy viendo la pantalla también, sí, señora. bueno, gracias. Vamos a ver las actitudes positivas por teléfono. Entonces, no todas las personas nacen con una actitud positiva y por tanto deben intentar desarrollarlas. No se sabe al otro lado qué clase de cliente tengamos. Es cierto que escuchamos su voz, pero no estamos viendo su rostro. Por eso se hace como una conversación distante y fría. El tono de la voz es la personalidad que nosotros le ofrecemos al cliente. Entonces, no todas las personas del otro lado van a estar alegres, contentas. Son seres humanos como nosotros, llenos de emociones, de problemas, de sentimientos. Entonces, hay que saberlos llevar. Comunicaciones telefónicas. Entonces, primero, ¿cómo se llega al cliente si él está de mal genio? Con la cortesía, primero saludándole y preguntándole: señor Pedro Pérez o señora Pepita Pérez, ¿cómo se encuentran este día? ¿Usted está muy bien? Luego tome la opción personal y consciente de ser más positivo o positiva ante cualquier situación. Intente dar prioridad a los beneficios antes que a los inconvenientes. Entonces, de pronto hay clientes que ni siquiera esperan que usted les diga su nombre, sino de una vez van al grano, y cuando van al grano es alterados, estoy de mal genio, me pasó esto. Entonces tenemos que tener como una prioridad a esos clientes. Asocie las consecuencias de una actitud positiva con resultados concretos en su trabajo. Las personas positivas tienen más probabilidades de lograr aumentar su sueldo, promociones, reconocimiento, respeto, entre otros. Más adelante vamos a ver el video que les decía de la señora Patricia, donde ella tenía pues como un servicio de una parabólica y trató al operador como quiso, pero él fue muy paciente porque era muy positivo. Él sabía contestarle, digamos, las objeciones y las groserías de la señora. Entonces, cuando ese operador que fue tan positivo se ganó un premio a nivel nacional por atención al cliente. Diga, cuando ustedes vean el video, no era cualquier cliente.
Entonces, cuando se es positivo en el momento de trabajar y más en estos call centers, pues puede ser que nos aumenten el sueldo. El reconocimiento, bueno, respeto, entre otros. Siga el ejemplo de un compañero de trabajo que se caracterice por una actitud positiva y pregúntele cómo lo logra. Recordamos que en los videos que hemos visto de motivación, en la pirámide de Maslow, en las clases anteriores, hemos visto que nosotros solo no podemos, siempre debemos tener a alguien. Entonces, si hay un buen compañero que como que es el mejor, como que sobresale, entonces preguntémosle la técnica que él utiliza. Establezca pequeñas metas en su comportamiento diario que refuercen la actitud positiva. Entonces, todos los días podemos escribir metas, colocarlas en un manual o en una agenda digital o en una agenda positiva. Mi meta hoy es recibir 100 llamadas, de las 100 llamadas todas van a ser positivas, voy a tener una buena calificación. Reflexione sobre las razones por las que su trabajo y sus clientes son importantes e intente redactar una lista lo más amplia posible de dichas razones. Entonces, es bueno mirar los clientes en el día, que preguntaron, que hicieron, hacer como una reflexión sobre el trabajo que se tuvo a diario. Bueno, aquí vemos las formas de contestar el teléfono. Primero, tome su tiempo para recoger el receptor de una llamada entrante, apresurarse a contestar el teléfono call center cuando usted no está listo. Eh, Indique a la persona en el otro extremo que no está preparado para tomar la llamada. Deje que el teléfono suene una vez o dos antes de recogerlo y respire profundamente para prepararse para la llamada. Entonces, a veces nos podemos tomar un pequeño tiempo antes de atender el llamado de la persona. Si no tenemos la diadema puesta, de pronto nos falta el mouse se nos desconectó. Bueno, entonces nosotros tenemos que, si nos presenta una urgencia de estas, estar preparados. Colocarnos muy bien la diadema para poder escuchar y que el cliente nos escuche. Cite la organización que usted representa y su nombre. Este momento es importante, ya que transmite la información básica a la otra parte y elimina cualquier sobre si es el número correcto. Entonces, primero la presentación y decir de dónde estamos llamando. Entonces, es bueno nombrar la organización o la empresa a la que estamos trabajando. Escuche cuidadosamente a la persona que llama. Espere hasta que termine de hablar para responder y asegúrese de que entiende sus preguntas antes de contestar. Aclare cualquier detalle de las preguntas del interlocutor si no está seguro. Entonces, lo que decíamos en las clases anteriores, se debe tener flexibilidad con el cliente, saberlo escuchar y saber interpretar lo que él quiere. Hay una estadística que dice que el 50% de los clientes en un call center o en una atención telefónica casi siempre son de reclamos. Entonces, ese 50 veces sobrepasa porque la mayoría llaman es para hacer reclamos. El otro 50 es cuando se llama a ofrecer un producto o a confirmar una cita. Hable despacio cuando responda a la persona que llama. Tenga confianza en sus preguntas, en sus respuestas. Escoja su lenguaje con cuidado, ya que la jerga o palabras indecisas pueden llevar a la persona que llama a dudar de su experiencia. Pregunta a la persona que llama si se entiende la información que usted proporciona. Cuando hablamos de jerga o palabras así de cajón, es no darle tanta vuelta. Entonces, que espera un momento, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? No, hay que hacer lo que veíamos en las preguntas cerradas y preguntas abiertas. Sobre todo esta jerga se da en las preguntas abiertas.
Pide permiso antes de poner una llamada en espera. Agradezca a la persona que llama por su paciencia y dígale cuánto tiempo tendrá que esperar. Entonces, eso se da bastante. Señor Carlos, voy a colocar su llamada en espera. Ya me vuelvo a comunicar con usted. Entonces, siempre hay que indicarle al cliente que va en espera y muy sutilmente decirle en un momentico nos volvemos a comunicar con usted. Eso es algo importante, decirle al cliente que nos volvemos a comunicar con él. Bueno, entonces el cliente en esto, vimos ayer lo que era, o en las clases anteriores, lo que era el cliente interno y el cliente externo. Entonces decíamos que el cliente interno son los colaboradores o compañeros de trabajo y el cliente externo es la persona que está afuera. Pero aquí vamos a hablar del cliente de un call center. ¿Listo? El cliente al que no le visualizamos el rostro ni podemos mirar sus gestos. Entonces, ese cliente que está allá al otro lado del teléfono del call center tiene el poder de decidir. Entonces, él puede decidir en qué momento termina la llamada. Es más, nosotros muy cortésmente nos saludamos, nos presentamos el nombre de nuestra empresa, pero él puede cortar la llamada cuando él quiera. El cliente define calidad, es cuando nos califica. Entonces dice, puede calificar mi atención. Entonces, a veces después de que se va la llamada, ahí hay como digite tal número o prima tal número para que califique mi atención. El cliente establece requerimientos. Nosotros al cliente no le colocamos requerimientos en un call center. Él es el que establece los requerimientos. Entonces, es el que llega y habla, coloca el tema. Muchas veces es de quejas. Entonces, hay que estar atentos a qué él requiere. Tiene derecho a reclamar y exigir, claro. Entonces, el cliente, por medio del call center, reclama. Bueno, es que voy a reclamar porque ustedes me dijeron que a tal hora y yo llegué a esa hora, no me atendieron. O exige. Tiene una necesidad, claro, así como un cliente personal, el cliente por medio de un call center también tiene una necesidad. Por eso es que él llama. O si nosotros le vamos a vender algo, es porque sabemos que le vamos a suplir una necesidad a ese cliente. Recibe un servicio, claro, el cliente siempre va a recibir un servicio. Entonces, ¿qué es un servicio? Puede ser de salud, puede ser de una entidad bancaria, puede ser de ofrecerle algún producto. El cliente siempre busca la mejor opción. Entonces, así como hay clientes que se atienden personalmente, también hay muchas empresas que lo están llamando por medio de un call center para ofrecerle el mismo servicio o producto que nuestra empresa le está ofreciendo. Se me subió. Bueno, el cliente, como todo en un call center, también tiene como objetivo, así como personalmente, él puede negociar también por medio de un call center, él quiere un precio razonable. Entonces, cuando por el call center vendemos, tenemos que tener una lista de precios y él siempre va a querer un precio razonable, una adecuada calidad por lo que paga. Entonces él va a decir, bueno, si yo voy a pagar tanto, espero que el producto o el servicio que ustedes me envíen sea el mejor. Atención amable y personalizada. Sabemos que cuando estamos con el cliente por medio del call center, es con él. Estamos solamente con la llamada de ese cliente. Un buen servicio de entrega a domicilio. Entonces nosotros le decimos, tranquilo, señora Adriana, nosotros le llevamos el producto a su casa. Y si es un servicio, digamos, de unas vacaciones, entonces, señora Adriana, no se preocupe, el voucher ya se lo hacemos llegar a su correo para que usted ingrese al centro recreacional.
un ejemplo. Horario cómodo, entonces los clientes siempre buscan los horarios, sea por call center o sea presencial. Cierta proximidad geográfica, entonces a ellos hay que decirles, claro, en qué lugar se encuentra, eso sí es muy importante preguntarle por el medio del call center. Entonces se nos va a decir en tal lado, mire, nuestras oficinas o nuestra empresa está cerca, o simplemente hacerle llegar todo por un correo. Cuando dice local limpio y adecuado, pues es bueno que si él va a ir a visitarnos presencialmente, nuestro negocio esté limpio y bonito. Bueno, los clientes externos y los clientes internos. Bueno, entonces ese cliente externo se define como toda aquella persona ajena a la empresa que busca satisfacer una necesidad. Entonces ya sabemos que sea por medio presencial o por medio de un call center,